Hola amigos de México en el Arte, el día de hoy tengo el honor de platicar con un integrante de una agrupación española bastante interesante y nos va a dar un poco más de detalles de su agrupación de Erizonte. Hola Sans, ¿cómo te encuentras? Hola amigos, pues muy bien, en España, pero muy bien. Acabamos de volver de México de gira eh, y como siempre muy bien allí, genial y con ganas de volver. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo los trató México? ¿Cómo les fue en esta pequeña gira que tuvieron alrededor del interior de la República? Muy bien, estuvimos en toda la zona centro, en el Centro Cultural de España, en la Ciudad de México, que es un auditorio excelente por sus condiciones acústicas y su situación. Estuvimos en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, en el Centro Mexicano para la Música y el Arte Sonoro en Morelia, que es para nosotros un lugar de referencia internacional, y en San Luis Potosí también, en la universidad, tocando para los estudiantes a la 1 de la tarde, a una hora lectiva. Muy bien. ¿Cómo sintieron a la audiencia? ¿Cómo fue esa aceptación de su música para la gente que no tenía el gusto de conocerlos? Bueno, creo que la mayor parte de las personas que fueron ya nos conocían, estaban en público muy cultivado, excepto en San Luis Potosí, porque era estudiante de universidad de Bellas Artes, como una actividad que les había propuesto su rectora, y fue el público más entusiasta, por otro lado, quizás en la juventud o un aplauso a que la universidad sea capaz de organizar esta clase de eventos. Porque nuestra música está muy relacionada también en los vídeos que proyectamos con las artes plásticas, en concreto con el dibujo, el grabado, y salieron entusiasmados los chavales y chavalas entre 18 y 20 y pocos años. Muy bien. Presentaron lo que es la suite Los Caprichos de Goya. Sí. Platícanos un poco más sobre este proyecto multidisciplinario que tienen ahorita en gira. Bueno, esa es la primera parte de una trilogía dedicada a la divulgación de ideas progresistas de antiguo. Empezamos con la primera parte, que es Goya, el primero que lo hace prácticamente en la historia, a través de la única forma que tenía a su disposición de reproducir en un determinado número de copias y no hacer una única copia, que es la pintura, reproducir una idea con el dibujo y distribuirla. Revolucionario, muy reivindicativo y muy avanzado para su época, tanto es así que son temas de completa vigencia hoy en día. Eh, como la falta de educación en el pueblo, inducida por las clases dirigentes, la corrupción de los jueces, la hipocresía, corrupción y crueldad de los estamentos eclesiásticos. eh, la falsedad e hipocresía también de la corte, de la metrópoli en aquella época, y un poco lo de siempre. En la segunda parte de la trilogía hemos tomado los dibujos que tanto nos influenciaron en nuestra infancia porque eran absolutamente brutales, pero directamente herederos de ese ideario de Goya, pero trasladado a la estética y a la problemática más específica del franquismo, la dictadura que estuvimos sufriendo en España y durante los primeros años de la llamada transición, que fue un poco una continuación de lo ¿Cómo mismo. se fue haciendo la unión y el grupo de la cuestión multidisciplinaria? ¿Tienen cuestión dancística? ¿Tienen proyección audiovisual? ¿Cómo se Bueno, fueron subiendo al barco los artistas? fue muy espontáneo. Al tener esa idea con los grabados de Goya, se vino en desarrollar en una serie de audiovisuales con un videoartista
que va más allá de la mera proyección tal cual de los grabados de Goya, sino que están como animados. Y estas animaciones que pueden ser algo pues muy sacrilégico para un artista como Goya y sobre todo porque no tiene capacidad de protestar, pero lo importante es su protesta, la de las ideas que nosotros queremos mantener la llama que él nos dejó. Eh, Contamos con la aprobación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que con ese nombre tan rimbombante y tan monárquico, eh, sigue llamándose así porque así se inauguró y de la que él mismo fue el primer director. Es una Real Academia a imagen y semejanza de las que se habían creado en la Ilustración francesa. Y esa institución, como algo similar al Museo del Prado, pero para el mundo del grabado, de la reprografía, litografías, es lo que representa esa institución hoy en día. Y es la que conserva y atesora los originales de los grabados de Goya, tanto sus reproducciones como las planchas originales. Y tiene un magnífico auditorio, como una bombonera eh, para las élites de su época, magnífico, con un órgano y todo, y allí fue el primer concierto que dimos y proyectamos las animaciones con los grabados de Goya que pasaron por la aprobación de las máximas autoridades actuales en el mundo de Goya y en el grabado. Han tenido la oportunidad de andar de gira en diferentes lugares, han estado en Berlín, han estado en Estados Unidos, en México, ya se presentaron, principalmente también han recorrido la mayor parte de España. ¿Cómo ha sido la aceptación de la gente en un tema a veces no tan fácil de digerir o que tocan artistas como Goya, que es alguien bastante respetado, como lo acabas de mencionar? Claro. Bueno, la respuesta es positiva, pero nosotros buscamos remover conciencias, no buscamos el aplauso fácil ni hacer que pase un buen rato. Para eso hay gente que lo hace muy bien, es necesario y que lo hace fantásticamente. Nos dedicamos a remover conciencias y a pasar un escobillón por los oídos. Proponemos muchas cosas nuevas. Nosotros defendemos la palabra experimental porque está muy manida y distorsionada. Y cualquier cosa que esté vestida, hay muchas cosas que están vestidas de ruido, de sonidos inquietantes, que puede ser maravilloso, pero no se les puede llamar experimental. Nuestra propuesta sí, siempre. Estamos investigando y de hecho, sin ir más lejos, valga como ejemplo que nuestro próximo proyecto es una investigación sobre la creación de nuevos ritmos que podamos aportar al mundo de la música en su conjunto. Ya tenemos algunos ritmos nuevos que mm, para que pasen por ese filtro de la verdadera novedad, esta vez van a tener que ser refutados o aprobados o desaprobados por un grupo de musicólogos. Esto que parece una idea muy loca, que parece que todo está inventado en rítmica, nosotros defendemos que no y vamos a intentar demostrarlo. Parece que el proyecto es bastante sólido porque nos han dado una beca de investigación durante 2 años en el Centro Mexicano para la Música y el Arte Sonoro, que está en Morelia. Es una institución de gran prestigio de musicólogos y investigación en la música. Bastante bien y Entonces, sí, felicidades. música experimental. Removemos conciencias, desatascamos oídos y la reacción de la gente eh, suele ser como de sorpresa y de algo insólito, de algo que han visto que les va a marcar o que les va a servir para, em, para utilizarlo de filtro y pasar por ese filtro otras cosas. Muy bien. Mencionaste al principio que es parte de una trilogía. ¿Cuáles son las otras dos Ujú. partes que completan o complementan los caprichos de Goya?
Sí, la segunda parte, más o menos como te expliqué antes, es un dibujante que se llamaba Ops, que dibujaba si en el siglo XIX, a principios del XIX, a Goya le corresponde el sistema del grabado, no existían los periódicos tal y como los conocemos ahora. En el siglo XX, el modo más masivo y fácil de llegar a la gente era los periódicos diarios, incluso más que el cómic semanal, sino un dibujo todos los días en un periódico. Y este dibujante que hoy en día es muy importante y muy famoso en España, que se llama El Roto, en aquella época se llamaba Ops, y por no utilizar la fama que tiene hoy en día, nosotros nos remitimos a aquellos dibujos que nos influyeron en nuestra infancia, cuando todavía vivía Franco y en los años posteriores. Eh, prácticamente, él mismo lo dice, es un heredero de los grabados de Goya. No en el trazo, sino en la ideología y en las ideas. Y en las maneras también, porque hay que contar las cosas eh, descarnadas como la propia violencia del sistema. Eh, pues esos dibujos tan perturbadores conformó a través de las artes plásticas, no solo de la música vive el músico, conformó nuestro lenguaje musical. Es algo inherente y absolutamente natural. Lo fácil era empezar por Goya y continuar por Ops. Lo difícil va a ser encontrar la tercera parte de la trilogía, que lógicamente ha de corresponder a alguien representante del siglo XXI con una técnica de reproducción del siglo XXI, que no sé si serán oh, un- alguien que haga vídeos en TikTok, pero lo importante es que mantenga el hilo argumental y del despertar de conciencias que empezó con Goya, continuó la rotativa en los diarios con esa clase de viñetas y, y que en el siglo XXI pues no sabemos, a lo mejor nos morimos antes de que salga el Goya del siglo XXI y no completamos la trilogía, pero desde luego ahora mismo es toda una incógnita. Muy bien. Estas otras partes van a ir complementadas de igual por cuestión audiovisual y la cuestión dancística. Sí, también, sí, sí, mantener la línea y aprovechar como los cimientos que ya tenemos creados para esta trilogía. Perfecto. Para ir cerrando la entrevista, en México conocieron, como mencionas, Morelia es una de varios artistas, músicos que interpretan artes de diferentes maneras. ¿Hay Ujú. alguna cuestión o hay en mente colaboraciones con artistas mexicanos? Pues sí, yo quiero colaborar con artistas mexicanos conocedores del folclore eh, propio de allá, porque forma parte del compromiso que tenemos como becarios, de investigación, el, el intentar conocer la rítmica de México y también de algún otro país, para saber cómo podríamos incorporarla al proyecto o bien intentar hacer, suena muy loco, pero es la idea, ah, hacer folclore o invitar a que los artistas del folclore mexicano puedan incorporar algún ritmo nuevo que les encaje. En España lo vamos a hacer con el flamenco, que tiene una rítmica muy peculiar y, y lo vamos a hacer. Vamos a intentar introducir algún ritmo nuevo. Muy bien. Pues por favor, invita a la gente a que sigan su proyecto, donde pueden conocer más de sus fechas, de sus presentaciones, de su música. Por favor, redes sociales o demás que tengan. Sí, bueno, es muy fácil lo de las redes sociales, tan fácil que nos volvemos vagos y nos aburre. Tenemos
ya casi no da mucha pereza a las redes sociales, no le prestamos mucha atención, quiero decir, con el mundo este de el, el, el tornamesas de los likes y tal, pero allí nos pueden encontrar en el Facebook y en Bandcamp publicamos las novedades, lo que vamos haciendo nuevo, la nueva creación. En Bandcamp /Erizonte, ahí nos podemos mantener en contacto y estar al día de lo que publicamos. Porque hay cosas que solo lo publicamos allí. Hay otras cosas las publicamos ya cuando se termina el proyecto en un formato más grande o en las redes más masivas. Pero el Bandcamp es ahora mismo mi lugar favorito. Es menos bla 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 y más escuchar y leer y comprar también. Porque si tú oyes una de nuestras piezas y quieres y te gusta y nos quieres apoyar y nos envías 20 pesos, nos van a llegar 19 pesos. De la otra manera, si va, para que nos lleguen 20 pesos en Spotify, nos tienen que escuchar 20.000 personas. Y claro, con nuestra música es harto difícil, con nuestra propuesta. No se va a dar. Así que si nos queréis apoyar, por favor, en Bandcamp nos tenéis y os tenemos al día de todas nuestras novedades. Pues muchísimas gracias, San, por tu tiempo, por esta explicación y esperemos que crezca su proyecto y estaremos esperando las otras dos partes de este mismo. Muchas gracias a ti, Mario, y a tu audiencia. Maravillosa. Gracias, que tengas un excelente día. Igualmente.